Saludarlos en el amor del Señor. Una semana más vamos a estar acercándonos a la palabra de Dios para aprender más, para que el Señor sea trabajando en nuestras vidas a través de ella. Quisiera comenzar leyendo una pequeña cita que dijo un estudioso una vez, que es bastante conocida, que a algunos les va a sonar harto, pero que pongan harta atención. Dice lo siguiente: una vez un hombre dijo: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. En el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Eso dijo una vez un hombre y hace bastante sentido a la luz de la palabra de Dios. Yo estaba pensando leí esta frase en la semana y estaba pensando en lo que las personas o el ser humano intenta llenar ese vacío. Y pensaba en la frase típica que se da, es que si es que tuvieras 3 deseos, ¿qué es lo que pedirías? Y eso revela mucho el corazón del ser humano. Porque si pensamos en esa pregunta, que yo creo que lo han escuchado alguna vez, y pensamos en qué diría una persona promedio, de hecho intenté buscar algún estudio que avalara esto, pero no hay. Pero si pensamos qué es lo que respondería una persona, hay algunas cosas que fijo se nos vienen a la mente. Una persona respondería que le gustaría tener más dinero quizás, para no trabajar nunca más. Unas personas desearían viajar, otras personas desearían tener buena salud, o que sus familiares tuvieran buena salud. Algunas personas simplemente desearían quizás cosas materiales, una casa, un auto, y otras personas desearían cosas más grandes como la paz mundial o que salven a las ballenas o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero si es que recopiláramos todas las respuestas de las personas, yo estoy casi seguro que las respuestas que más se repetirían no tendrían que ver con deseos espirituales o con el sentido espiritual. Estoy más que seguro que las respuestas no tendrían que ver mayoritariamente con eso. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Y la respuesta es porque el mundo está ciego a su necesidad espiritual. El mundo se encuentra en una condición de ceguera, y es por eso que no puede reconocer esta necesidad espiritual que tiene. Y por eso mismo creen que sus mayores necesidades son las materiales, son las que tienen que ver con el ámbito físico. Y es por eso mismo que buscan llenar este vacío de la primera frase que les dije con cualquier cosa de este mundo. Sin embargo, ese vacío no se puede llenar con las cosas de este mundo. Y yo pensaba cuán misericordioso es Dios que a los hijos de Dios han sido iluminados los ojos de los hijos de Dios. Los ojos de los hijos de Dios han sido iluminados y nos hemos sido llevados a reconocer cuál es nuestra mayor necesidad. Pensaba en la misericordia que tiene Dios para con nosotros, en que hoy nosotros podemos ver e interpretar el mundo de una manera muy diferente, ya no como ciegos, sino como personas que ven las cosas a la luz de la eternidad. Algunos dicen que los cristianos ven las cosas con los lentes del Evangelio, ven las cosas de una manera diferente, porque ya no están en esa condición de ceguera. Y pensando en todo esto, yo nuevamente volví a la pregunta de los 3 deseos y pensaba, bueno, un cristiano, ¿de qué manera estos deseos demostrarían que no están ciegos? Si a un cristiano se le dijera así, que pudiera pedir 3 deseos, ¿de qué manera esos deseos, lo que desearía el cristiano, demostraría que no está ciego? ¿Qué es lo que debiera desear un cristiano? ¿Qué es lo que debiera pedir? ¿Debiera ser diferente? Ya vimos la diferencia entre el mundo y cómo ve las cosas el creyente. Y ahora, si es que no fueran 3 deseos, si es que fuera quizás solamente uno, pero si fuera Dios mismo el que te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Si Dios mismo te dijera, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que el cristiano debiera responder? ¿Cómo responderías a eso? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Es una pregunta bastante interesante hacérsela. Ay, espérenme un poquito que me apareció un mensaje acá. Ya, ahora sí. Lo que pasa es como que se me cerró la sesión de Zoom, pero pensé que se me iba a caer, pero seguí en vivo y me dijo, se cerró tu sesión. Algo como extraño. Ya, continuamos.
Estábamos en la pregunta de que si Dios te dijera, ¿qué quieres que haga por ti? Es una pregunta bastante interesante y a mí me llamó mucho la atención porque esta pregunta la hace Jesús en el texto que vamos a ver hoy. Esta pregunta la hace Jesús a un hombre en el texto que vamos a estar viendo hoy y vamos a estar hablando un poquito de esto y no vamos a estar viendo específicamente un milagro de Jesús. En ese contexto se hace esta pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Un milagro de Jesús. Y quizás recopilando un poco a lo que hemos visto, pareciera ser o aparentemente que no habría lugar en la narración de Marcos para un milagro más. No sé si se recuerdan que al principio estuvimos varios sermones o exposiciones que estuvieron enfocadas en diversos milagros, curaciones, expulsiones de demonios, y las últimas veces, los últimos fines de semana, habíamos visto a Jesús más bien enseñando a sus discípulos ciertas cosas súper específicas acerca de cómo ellos debían servir, acerca del discipulado, acerca de el anuncio de su muerte y de su resurrección. Pero ahora Jesús va a hacer un milagro. Y algunos se preguntan por qué este texto se encuentra aquí. Porque después de este texto, Jesús llega a Jerusalén y comienza la última semana antes de la cruz. ¿Por qué este texto se encuentra aquí? Y creo que no es casualidad que se encuentre aquí el texto que vamos a estar viendo hoy, esta curación, específicamente de un ciego, porque esta porción, no sé si se recuerdan que estamos como en el área de Marcos, en el sector de Marcos, en donde Jesús está enseñando a sus discípulos algunas instrucciones específicas y esta sección se inicia con una curación de un ciego y termina con este milagro que también es la curación de un ciego. Entonces viene como a encapsular esta porción de Marcos que sin embargo sigue enseñando acerca de lo mismo. Siguen enseñando acerca de lo mismo. Las enseñanzas nos han ayudado a tener una perspectiva correcta de lo que significa seguir a Cristo, lo que significa tener un corazón de siervo, lo que significa que Jesús vino a morir y a resucitar, vino a servir y a no ser servido. Y de cierta manera, la porción que vamos a estar viendo hoy apunta al mismo sentido. Apunta a la gran necesidad que tiene el ser humano, a la misión de Cristo y cómo eso implica, qué implicancias tiene eso hacia nuestras vidas. Hoy día vamos a estar en Marcos capítulo 10, de los versículos 46 al 52. Marcos capítulo 10, del versículo 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52. Y vamos a estar viendo dos puntos esencialmente. Yo quise dividir el texto en dos partes. La primera le llamé una humanidad necesitada, y la segunda parte le llamé un Salvador misericordioso. Una humanidad necesitada y un Salvador misericordioso. Marcos capítulo 10 del 46 al 52. Sus Biblias probablemente digan, el ciego Bartimeo recibe la vista. Voy a dar lectura al texto. Dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Los quiero invitar a orar antes de ir al texto. Amado Padre Celestial, agradecemos, Señor, porque tú eres bueno. Agradecemos porque podemos tener tu palabra, Señor, cada uno de nosotros, porque podemos ir directamente a ella, Señor, confiando, Señor, que este Espíritu, Señor, que habita en tus hijos, que ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprenderla, para que podamos aplicarla. Padre, confiando en eso, confiando en que tú obras, Señor, a través de estos medios, Señor, venimos, Señor, ante tu palabra, Señor, para que tú seas trabajando, para que seas moldeando nuestro carácter, para que cambies lo que haya que cambiar, Padre, porque reconocemos, Señor, que somos indignos, Señor, que aún falta mucho, Señor, que necesitamos, Señor, ser cambiados, Señor, que a menudo te fallamos, que a menudo te somos infieles, Señor, y es por eso que venimos en completa dependencia, en completa reverencia y en completa humildad ante ti, Padre. Encomendamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos.
Vamos a ir directamente al texto y el primer punto le puse una humanidad, una humanidad necesitada. Y lo primero que vemos acá es un ciego, ¿verdad? Clamando por misericordia desde las tinieblas en las cuales se encontraba. El versículo 46 nos sirve un poquito de contexto y ciertamente une lo que había acontecido anteriormente. 46 dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Estaban pasando por Jericó, ¿verdad? Dice, vinieron y salieron de Jericó como hemos visto, ellos iban a Jerusalén y este era el camino habitual para llegar a Jerusalén sin pasar por Samaria, ¿verdad? Viendo un poquito aquí el tema de la geografía, estaban aproximadamente a 6 horas de llegar a Jerusalén. Estaban a 6 horas de llegar a Jerusalén y esta curación, este milagro de Jesús es la última curación que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Es la última que encontramos acá. Ya hemos hablado anteriormente de los cientos de milagros que ha realizado Jesús y cómo estos milagros demostraban qué cosas, que lo que él decía era cierto, confirmaba su mensaje, confirmaba su persona, demostraban su deidad y también demostraban su compasión. Jesús ahora está pasando por Jerusalén, pasa por Jerusalén y el texto nos dice que la gente lo seguía. Probablemente la gente estaba yendo a Jerusalén junto a él y aquí se encuentra con un personaje que no ha aparecido antes en la narración bíblica, que su nombre es Bartimeo, dice. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Este relato aparece en otros evangelios, aparece en Lucas y creo que en Mateo también aparece, pero el evangelio de Marcos es el único que le pone nombre a este ciego. De hecho, los otros evangelios dicen que eran 2 ciegos y Marcos aquí hace énfasis en uno y de hecho expone el nombre llamado Bartimeo, Bartimeo, hijo de Timeo. Y algunos estudiosos, esto no está en la Biblia, pero algunos estudiosos postulan que este hombre se llegó a transformar en un importante miembro de la iglesia, probablemente era conocido. Y es por eso que Marcos nombra quién era y nombra de quién era hijo además. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Eso es lo que se postula, lo que postulan los estudiosos. Y bueno, y este hombre, no sabemos eso con certeza, pero lo que sí sabemos es que era ciego, dice el texto. Bartimeo el ciego. La ceguera era muy común en el mundo antiguo, ¿verdad? Era causada por defectos de nacimiento, heridas. De hecho, se dice que habían algunas afecciones virales que no se podían curar y provocaban la ceguera, y en los tiempos bíblicos eran considerados malditos, de hecho, los ciegos. Este ciego, Bartimeo, estaba sentado junto al camino mendigando. También, de manera lamentable, esta era una escena común en los tiempos bíblicos. A muchos ciegos les tocaba mendigar y este era el único medio de sustento para ellos. Entonces, además de tener necesidades o estar defectuosos de manera física, tenían necesidades financieras, de cierta manera eran completamente prescindibles para la sociedad. Un ciego en el polvo mendigando. ¿Y qué hace este ciego? Oye que Jesús Nazareno pasa por ahí, versículo 47, y él comienza a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego oye que Jesús pasaba por ahí. De hecho, el Evangelio de Lucas nos informa que lo que escuchó el ciego fue una multitud y él preguntó qué está pasando, qué era lo que sucedía y le dijeron, Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Y al saber el ciego que Jesús pasaba por ahí, lanza un grito, un clamor, y dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo primero que dice el ciego es llamar a Jesús como Hijo de David. Esta es una aclamación mesiánica, es un conocido título que iba a tener el Mesías. Según 2 Samuel 7, el Mesías sería el hijo más importante de David, sería el heredero de su trono. Jesús era descendiente de David y el ciego está reconociendo esto. Está reconociendo que Jesús es el Mesías. ¿Y qué hace al reconocer esto? Clama por misericordia. Clama por misericordia. De cierta manera, el texto, y vamos a ver que el texto nos va a ir convenciendo de algo acerca de esto, pero el texto nos está mostrando que primero el ciego reconoce quién es Jesús y también de cierta manera está como reconociendo su condición al pedir misericordia. Está pidiendo una bondad inmerecida, está diciendo yo no merezco esto, no merezco estar diciendo esto, pero hijo de David, por favor, ten misericordia de mí.
yo ya les dije que el ciego, bueno, aquí está reconociendo eso, y les dije que en los tiempos bíblicos, de hecho, los judíos consideraban que la ceguera era una maldición de Dios sobre la persona por el pecado cometido. Entonces, el ciego reconocía que él era indigno, pero sin embargo, igual clama por misericordia. De cierta manera, reconoce su condición. Y al decir yo que reconoce su condición y de manera aparente, no solamente estaría reconociendo su condición física, sino que también estaría reconociendo su indignidad espiritual frente al Hijo de David, frente a Jesús. Un, un pastor dice acerca de este texto que la mente del ciego vio la luz antes de que la vieran sus ojos. La mente de este ciego vio la luz antes que la vieran sus ojos. Y vamos a ver por qué podemos convencernos de esto. Al ciego, al clamar a Jesús, ¿qué pasó con las personas? Bueno, las personas los comenzaron a reprender para que se callara, pero él, ¿qué hizo? Siguió clamando, versículo 48. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Las personas lo reprimieron, lo increparon para que se callara. No sabemos muy bien por qué el texto no lo dice. Probablemente era para que este ciego insignificante no interrumpiera a Jesús. Quizás algunos no querían que Jesús fuera proclamado públicamente como el Hijo de David. Quizás otros sabían que a los líderes religiosos esta aclamación no les iba a gustar. La gente lo calló. ¿Y qué hizo el ciego? Bueno, fue persistente. Persistente, y nuevamente dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta expresión no se tiene que interpretar como una demanda de parte del ciego. Ya dijimos anteriormente que él está pidiendo misericordia. Es más que nada un ruego o una súplica. El ciego no está exigiéndole a Jesús algo. Clama por misericordia como un necesitado, como alguien en completa bancarrota, como un náufrago que ve un avión pasar y que reconoce que ahí va su única salvación y clama con todas sus fuerzas. El ciego sabía que él era indigno delante de quien tenía enfrente, y es por eso que ruega por misericordia. Y en cierto sentido, toda la humanidad está en esa condición. Nadie es digno de recibir la misericordia de Dios. Era el Dios encarnado caminando ahí, y nadie era digno de recibir la misericordia de Dios. Y hoy en día nadie es digno de recibir la misericordia de Dios. Reconocer eso, reconocer la condición en la que nos encuentra la humanidad, reconocer la condición en la que nos encontrábamos antes de venir a Cristo es fundamental para lo que creemos. Es fundamental reconocer que el ser humano es indigno, que se encuentra bajo el juicio de Dios y que necesita misericordia. Hermanos, es fundamental que reconozcamos que la humanidad se encuentra bajo el juicio de Dios y que necesitamos, la mayor necesidad es clamar por misericordia, es reconocer la condición y reconocer a quién tenemos enfrente. Y eso es fundamental para nosotros hoy, incluso hoy, porque a veces quizás extrapolamos esto simplemente para el mundo, pero aún hoy nosotros sin Cristo seríamos indignos, somos completamente indignos. Y es en Cristo que hoy podemos venir a adorar a Dios. Recordar esta verdad, recordar la misericordia que ha sido derramada hacia nuestras vidas, nos ayuda a ser completamente dependientes de Dios. Nos convence de que separados de Él no podemos hacer nada. Es importante que recordemos estas verdades, mi hermano, porque si las tuviéramos realmente frescas, si realmente entendiéramos, porque quizás no nos cabe en la mente humana, pero si lográramos entender un poco mejor la manera en que ha sido derramada la misericordia de Dios hacia nuestras vidas, estoy seguro que nuestra vida de oración, nuestra vida devocional, nuestra dependencia a Él se vería completamente diferente, hermanos. Debemos reconocer que la mayor necesidad de la humanidad es esta. La humanidad está en una situación de bancarrota espiritual y necesita de Cristo. Y hoy nosotros aún necesitamos de Él. Hemos sido objeto de su misericordia, pero aún necesitamos de Él. El ciego reconoce su condición. El ciego reconoce que necesita la misericordia de Dios, clama a la misericordia de Dios. ¿Y con quién se encuentra? Con un Salvador misericordioso, hermanos. Con un Salvador misericordioso. Versículo 49. Entonces, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole:
ten confianza, levántate, te llama. Nos encontramos con un Jesús que le manda a llamar. Si entendemos bien el texto en su contexto, mire, si vamos al capítulo 11, Jesús comienza la entrada triunfal y ya se acerca, cada vez está más cerca el Calvario, y Jesús lo sabía. Jesús hace poquito había estado anunciando su sufrimiento, el sufrimiento que le esperaba. Y incluso en esa condición, e incluso a estar a poco tiempo de padecer de esa manera, ¿qué hace Jesús? Considera a este marginado. Aquí Jesús lo llama, lo considera de todas maneras. Jesús encarna lo que es verdaderamente el servicio aquí. El ciego no podía darle nada a cambio. Este ciego no podía darle nada a cambio. Y Jesús sabía que no iba a obtener un beneficio de ese encuentro, pero el Rey exaltado, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, que hace, se detiene y le muestra amor a un pecador humilde, indigno y marginado, hermanos. Eso es servir. Eso es verdadero servicio. Jesús le manda a llamar. ¿Y cómo responde este ciego? Bueno, versículo 50 dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. El texto de cierta manera nos muestra como al ciego como que va de un salto a Jesús. Esto ya es como imaginarse la escena. Pero dice él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Algunos postulan que esta capa era un paño que ponía en el suelo donde arrojaban las monedas que le estaba mendigando. Arroja esas cosas y va de un salto a Jesús. Estaba convencido de quién tenía al frente, de quién estaba ahí. Y es por eso que va con prontitud. Deja todo lo que tiene y va a Jesús. Y Jesús le hace una pregunta. La pregunta es, ¿qué quieres que te haga? Dice. Respondiendo Jesús le dijo, versículo 55, ¿qué quieres que te haga? Hay un paralelo muy interesante aquí con la pregunta que vimos la semana pasada que los discípulos le hacen a Jesús. Versículo 36. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Se acuerdan cuando Jacobo y Juan se acercan al maestro y dice, versículo 35, querríamos que nos hagan lo que pidiéramos? Y Jesús le dice, ¿qué queréis que os haga? Hay un paralelo entre esa pregunta y esta otra pregunta, que son bastante parecidas. ¿Qué quieres que te haga? Y aunque la pregunta es muy parecida, la respuesta es completamente diferente. Los discípulos querían ocupar tronos junto a Jesús, reinar triunfantes junto a él quizás, y Bartimeo, el que se sienta en el polvo, el que no estaba buscando sentarse en otro lugar en verdad, no pide gloria, sino que está clamando desde su miserable pobreza. Y en este caso solamente quiere ver. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Versículo 52. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús le sana, eso dice el 52, recobró la vista, le sana su ceguera espiritual, su ceguera física, sana su ceguera física. Una vez más Jesús demuestra su poder sobre la naturaleza y sana el cuerpo de este ciego. Sin embargo, podríamos afirmar también que se insinúa que el ciego fue salvo. Hay una salvación espiritual y todo el texto de cierta manera ha ido apuntando ahí, sana su ceguera física, y de hecho el texto dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No sé si se recuerdan cómo reconoce este Bartimeo a Jesús, hijo de David, reconoce quién es él, reconoce su miseria, clama, reconoce su indignidad, ¿verdad? La manera en que se acerca a Jesús. Las palabras y las actitudes de Bartimeo expresaban la confianza que tenía en Jesús. Y no era una confianza simplemente, digámoslo de alguna manera, milagrera. Y probablemente tampoco Jesús buscaba que la fe de Bartimeo fuera así. Jesús quería que este hombre realmente glorificara a Dios. Y fue salvo, hermanos. Dice, tu fe te ha salvado. Y de hecho el texto sigue esa misma línea y dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El ciego comenzó a seguir a Jesús. El texto nos muestra que no solamente fue una sanación física, Bartimeo ahora seguía a Jesús. Era un discípulo de Jesús, sus ojos espirituales fueron abiertos, hermano. Y esta
Este milagro es conmovedor porque muchos lo comparan a la manera en que el ser humano viene a Cristo. Es una narración hermosa que nos muestra el poder de Jesús más allá de lo natural. Es un milagro sobrenatural, por sobre todo porque le dio una vista espiritual, le dio vida espiritual. Jesús aquí muestra que Él no ignora a quienes claman a Él pidiéndole misericordia. Si podemos sacar algo de este texto, podemos reconocer que Jesús muestra que Él no ignora a quienes claman a Él pidiendo misericordia. Juan 6:37 dice que al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús muestra que Él no ignora a quienes claman a Él pidiéndole misericordia, hermanos. Yo hoy te invito a ti, si es que nunca has clamado por misericordia, te invito a hacerlo. Te invito a reconocer tu condición, te invito a estar a cuentas con Dios, te insto a arrepentirte, a confiar en este misericordioso Dios que estamos viendo acá. Podemos ver también a un Jesús que es profundamente compasivo ante la súplica de pecadores heridos y perdidos. Podemos ver a un Jesús que es profundamente compasivo. Si creemos realmente que Jesús es así, hermanos, ¿de qué manera estamos buscándolo en los momentos en que necesitas auxilio, en los momentos que te sientes herido, perdido? Finalmente, aquí también vemos que Jesús tiene un poder absoluto sobre la enfermedad y confiamos en eso, pero que Él simplemente no vino a curar enfermos, sino que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús ya lo había dicho en las palabras que vimos la semana pasada. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, mis hermanos. Aquí se ve un Jesús con ese poder. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿de qué manera el propósito de Jesús, la misión de Jesús, se está dando a conocer a través de tu vida? ¿De qué manera está tu vida reflejando eso? ¿De qué manera estás siendo un discípulo? La humanidad, mis hermanos, tiene una necesidad gigante. Y está ahí. Nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y nosotros conocemos a un Salvador misericordioso, hermano. Nosotros lo conocemos. Nosotros hemos experimentado su misericordia. Ya para ir terminando, quiero dejarle la misma pregunta que hizo Jesús acá, pero ya quizás como aplicándolo directamente a cada uno de nosotros. ¿Qué quieres que Él haga por ti? ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? ¿Quieres que te libre de vencer algún pecado? ¿Quieres que te ayude a ser un mejor discípulo? ¿Quieres que te ayude a crecer en amor? ¿Quieres que te perdone quizás? ¿Quieres que te ayude a ser más como Él? Mis hermanos, Él tiene el poder para hacerlo. Él es completamente suficiente para poder hacer eso. Y te invito en esta tarde a clamar a Él, a clamar a Él, a aquel quien nos dio vista, al mismo que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Te invito a seguir clamando a Él. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Padre. Agradecemos, Señor, porque tú nos has llamado, Señor. Agradecemos porque podemos conocerte. Agradecemos, Señor, porque reconocemos, Señor, que no hay otro camino, Señor, sino solamente por medio de Cristo, Señor. Agradecemos porque no hay otro nombre, Señor, por el cual podemos ser salvos, sino que solamente en el nombre de Cristo, Padre. Agradecemos, Señor, porque hoy podemos estar confiados en eso. Hoy podemos, Señor, ser receptores de tu misericordia, reconociendo primeramente que somos indignos de ella, Señor. Que no hay ningún mérito en nosotros, Padre. Que a pesar de que nuestro orgullo y nuestra soberbia nos haga pensar lo contrario, Señor, reconocemos, Señor, que somos pecadores dignos de tu juicio, Señor, pero que tú nos has alcanzado, Señor, que tu amor nos ha alcanzado, Señor, y que Cristo ha pagado por nuestros pecados en
en la cruz, Padre, y es por eso, Señor, que hoy podemos estar confiados de esa manera. Padre, en esta hora te pido que seas trabajando en nuestros corazones, Señor, porque muchas veces, Señor, nuestras vidas no parecen vidas de un verdadero discípulo de Cristo. Padre, te pido, Señor, que nos seas ayudando, Señor, a crecer en dependencia hacia ti, ayudando, Señor, ¿por qué no gozar y deleitarnos, Señor, de esta misericordia, de este amor, Señor, que hemos recibido, Padre? Te pido en esta hora, Señor, que nos seas ayudando, Señor, a que en amor podamos, Señor, apartarnos, Señor, de pecados, Señor, y caminar en santidad. Ayúdanos, Padre, a darte a conocer también. Ayúdanos, Señor, a estar realmente convencidos, Señor, que tú tienes salvación, Señor, en que en ti podemos encontrar salvación, en que la única salvación está en ti, Señor, en que la salvación es tuya, Señor, y convencidos de eso, ayúdanos, Señor, a darte a conocer, Señor. Padre, sé tú abriendo puertas, Señor, sé abriendo oportunidades a cada uno de mis hermanos, Señor, para que puedan darte a conocer, Señor. Ayúdanos, Señor, a sentir amor por las almas, Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente, Señor, reconocer, Señor, la condición en la que se encuentra, Señor, y en amor poder darte a conocer. Padre, queremos, Señor, que más y más personas puedan venir a ti, que más y más personas, Señor, puedan clamar, Señor, a ti, que más y más personas puedan rogar, Señor, por misericordia y puedan disfrutar, Señor, de esta abundante gracia, Señor, que cubre todos los pecados. Padre, Señor, ayúdanos, Señor, sé moviendo, Señor, primeramente nuestras convicciones, nuestras mentes, para que realmente podamos entender esto, Señor, para que podamos sentir esto, Señor, para que podamos hacer algo por esto, Padre. Padre, Señor, encomendamos este tiempo en tus manos, nuevamente dándote gracias, Señor, porque estamos confiados, Señor, en que tú nos hablas a través de tu palabra, Padre. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro maravilloso Señor y misericordioso Salvador. Amén. Amén. Amén.